Que abra su Biblia, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a estar leyendo el versículo 34 al 37. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese siervo, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, en este tema de hoy, vamos a dedicarnos a estudiar un poco el crecimiento de la vida de David, el desarrollo de su crecimiento espiritual y el desarrollo de crecimiento como el llamado a ser rey de Israel. David es uno de los personajes prominentes de las Escrituras, prominentes no a nivel personal de David, sino prominentes porque su vida refleja de una manera linda la figura del Rey de Reyes y Señor de Señores que habría de venir. David la refleja muy bien, pero muy bien. Es un tipo del Cristo y del reinado de Cristo en el futuro. Por eso al Mesías le llamaron el Mesías hijo de David. Fíjense, hijo de David, porque aparte de que venía en su línea ancestral, David encaja muy bien con el reinado, o da un panorama muy lindo del reino de Cristo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estudiarlo me parece que hacemos muy bien en verlo, en estudiarlo, y por supuesto las partes que puedan encajar y aplicarse a nuestra vida, pues también aplicarlo. Yo quiero que usted note que David era un hombre común y corriente en Israel. Era un joven que había crecido en el campo. La Biblia dice cuidando las ovejas de su padre. El texto que leímos diríamos que es la introducción de David. La introducción de David en el ámbito público. Hasta ese punto David era un completo desconocido. Hasta ese punto. Pero llegó el evento que lo iba a introducir al ámbito público, porque David era desconocido. De hecho, cuando fue a visitar a Israel, sus hermanos estaban en guerra. Él llevaba quesos a sus hermanos, les llevaba quesos, comida les llevaba. Pero se encontró con un evento que sirvió de introducción de David al ámbito público y por supuesto
al ámbito espiritual de Dios. La batalla entre ejércitos de Israel y la aparición de un hombre llamado Goliat, fíjense, de los filisteos. Y Goliat tenía atemorizado a todo Israel, diciendo: si hay un hombre en Israel, mándenmelo y que pelee conmigo. Y a pesar de que habían miles de hombres, ni uno solo se atrevía a enfrentar a Goliat. David, lleno de Dios, conociendo al Señor, se embarca, hermano, en una batalla que parecía ganada totalmente por Goliat. Lo que no sabía nadie lo sabía, solo él, es que Dios estaba con él. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Dios estaba con él. Por eso le dice al rey: rey, mira, yo he estado en el campo y cuando un león, cuando un oso me quiere robar una oveja, yo me enfrento a él y me peleo con ellos y los hiero y los mato. ¿Quién es este hermano que se agarra con osos? ¿Cómo se había preparado en eso? Si David no era un hombre de guerra. Pero bueno, el tema de hoy lo vamos a enfocar en el crecimiento espiritual de David, que tiene que ver también con nuestro crecimiento. Por eso el tema de hoy le escribí al tema las unciones de David, porque vamos a ver que a David lo tuvieron que ungir 3 veces. Fíjense, lo ungieron 3 veces. Pero cada unción de esas lo subía de nivel a un nivel espiritual mayor. Y es que el crecimiento, hermano, fíjese que el crecimiento de los creyentes y el crecimiento de los escogidos de Dios tiene que ver a veces con entrenamiento, capacitaciones a nivel normal y todo eso. Pero también hay entrenamiento y capacitaciones sobrenaturales que solo Dios puede hacer en una persona. Y las 3 unciones de David nos introducen a un crecimiento espiritual que cada uno de nosotros también lo necesita y lo necesitamos buscar delante del Señor. Bueno, acompáñenme por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Veamos aquí el panorama antes de la primera unción de David. Primer libro de Samuel 16:1. Dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí. ¿De dónde, hermano? De Belén. ¿Le suena ese nombre, hermano? ¿Le suena el nombre de Belén? De allí apareció nuestro Salvador Jesucristo, en Belén. Vaya. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Vaya. Entonces ve el panorama. El primer versículo que leímos es el panorama donde David se mete a la batalla con Goliat. Ahí se empezó a conocer David, pero todavía no es rey, todavía no ha sido llamado. Ya peleaba con osos, con leones y con gigantes, pero ni siquiera lo habían ungido. Aleluya. Pero conocía a Dios. No, ni siquiera había pasado el primer ungimiento sobre su vida, pero él ya tenía una relación con Dios. Pero como era un hombre escogido y un hombre especial, Dios lo iba a ir subiendo de nivel poco a poco, hasta que llegara
diríamos, no a la cumbre de David, sino a la cumbre donde Dios lo quería llevar. Porque esto no se trata de subir a la cumbre humanamente. Eso no se trata de ser exitoso humanamente. Se trata de que Dios desarrolle tu vida y mi vida hasta donde Dios quiere llevarte. No hasta donde tú quieres, sino hasta donde Dios quiere llevarnos. Eso es importante entenderlo, porque muchas veces nos encontramos con gente que en la vida está frustrada. Oigan lo que voy a decir. Mucha gente a veces se frustra en el camino y dice: es que yo me frustré porque no alcancé tal cosa, luché por esto, peleé, trabajé, hice tal cosa porque quería alcanzar, pero no pude, y se frustra uno. Pero a saber si se preguntó si esa era realmente la voluntad de Dios. A saber cuántos han estado persiguiendo su propio éxito, han estado construyendo su propia cumbre, cuando Dios los quería llevar a otra cumbre y a otro plan y a otro éxito. ¿Cuántos dicen amén, amén? Entonces, si uno se frustra en el camino, se frustra porque no alcanzó lo que uno quería. Porque lo que Dios quiere para ti, lo va a alcanzar Él por ti. Te va a usar, por supuesto, sí, pero es Él el que lo va a alcanzar. Bueno, entonces, mire pues, en este pasaje el panorama es que Saúl acaba de morir. Acaba de morir. Y cuando uno mira las razones por las que Saúl ha muerto, son momentos trágicos. Porque Saúl quiso hacer su propia cumbre. Ese es el problema. Saúl quiso hacer su propia cumbre. Quiso hacer su propia voluntad. Oyó las voces del pueblo que le decían: haz esto, haz esto, haz esto. La Biblia habla de que mandó a hacer una estatua de él. Fíjese, Saúl mandó a hacer una estatua de él mismo. Y obviamente lo probó el Señor y le dijo que esperara que llegara el profeta, y el profeta no llegó a tiempo y él se desesperó, hizo sacrificios y a él no le correspondía hacer sacrificios. Cuando Samuel llegó, le dijo: ¿qué has hecho? Señor, es que me esforcé porque tú no habías venido, y entonces yo me esforcé para hacer sacrificio. Y entonces Samuel le dijo: locamente has hecho, porque Dios hubiera confirmado tu reino, pero porque desobedeciste, Jehová te ha desechado como rey, y se ha buscado otro rey conforme el corazón de Dios. Mire qué tremendo. Todo eso lo puede leer ahí en primer libro de Samuel. Usted puede leer toda la historia de David en ese pasaje. Pero bueno, entonces no hay rey. Samuel está llorando. Fíjese, a pesar de que él dio el mensaje y le dijo: Saúl, te desechó Dios. Pero Samuel lo amaba y lo apreciaba, y está llorando, y de repente viene Dios y le dice: ¿por qué estás llorando? Si yo tengo a otro ya. Llena tu cuerno. No, el cuerno era un depósito donde lo llenaban con aceite para viajes. Llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí de Belén, porque de ahí me proveeré un nuevo rey. ¿Cuántos dicen amén? Bye. Ya usted conoce la historia. Digo yo pues, primer libro de Samuel 16:13. Vamos un poquito rápido, no le puedo contar toda la historia. Léala por favor ahí en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 3. Samuel hace caso, es obediente. Se va a la casa de Isaí y dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Ojo con esto. Y desde aquel día en adelante
el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Cuántos dicen amén? Bye. Todo ese pasaje, ¿recuerda usted cuál fue el panorama? Isaías está en su casa, llega Samuel y le dice Samuel, Isaí, ¿tienes hijos? Le digo, sí, tengo varios hijos. Manda a traerlos porque el Señor me dijo que de tus hijos va a sacar un rey. Y empezó a sacar uno por uno. Unos sombrones, hermano, así, mire. Digo yo, pues, porque eran altos, dice la Biblia, eran guerreros, así. Matones, bien corpulentos, hechos en la guerra, hechos en la batalla. Y cuando Samuel los veía, dice la Biblia, cuando Samuel los veía, decía Samuel, este es el rey, delante del rey estoy yo. Y venía la voz de Dios y le decía, no, Samuel, no es eso, porque tú ves lo que tienes frente a tus ojos, pero yo veo lo que hay dentro del corazón. Dele un aplauso al Señor, hermano. Por eso, mira, hermano, con todo respeto le voy a decir esto así entre confianza. Ay, hermano, cuando la gente nos ve y dice, y usted es cristiano, usted es pastor, predicador usted. No, porque la gente ve lo de afuera, pero el Señor es el que ve lo de adentro. Que usted y yo estemos aquí es un milagro de Dios, hermano. Un milagro que solo Dios lo pudo hacer en nuestra vida. Si nadie pensaba, si pasaron los 7 primeros hijos de David, de Isaí, perdón, pasaron los primeros 7 y cuando terminaron de pasar, Samuel se ha de ver afligido, hermano. Y dijo, ¿y estos son todos? Ya no hay otro. Si a mí me dijo Dios que de ti iba a sacar un rey, y ya no hay otro. Y el papá se quedó, ay, Dios mío. Ah, no, si tengo otro, dijo. Si tengo uno, pero ese es el pastor de ovejas. Ese anda en la montaña. Ese a saber si ya se perdió. Era como el olvidado David. Era como allá, el que casi no era. Bueno, algunos comentaristas ponen que como que no era. Aleluya. Esa es otra historia, después se la cuento o lea la Biblia, ¿verdad? Pero parecía que David era el olvidado. Cuando Samuel se plantó y le dijo, pues no vamos a comer hasta que venga tu último hijo. Y entonces apareció David, hermano. Un muchacho, se cree que un muchacho de unos 16, 17 años, ahí todo sucio, oliendo a cabra, a ovejas, con la onda aquí para atrás, así, guindando. Parecía marero con esa cosa ahí, así, con la onda para atrás, con la gorra así. Sí, a mí se me hace que Isaías hasta con pena de haber dicho, este es el último. Para Isaí de plano dijo, no, ¿y este qué va a hacer? Si no fueron los primeros, ¿este cómo? Pero cuando a Samuel lo vio, Dios le dijo, este es el rey. Porque Dios mira los corazones. ¿Cuántos dicen amén? Bye. Entonces mire pues, quedémonos aquí un momentito. Quedémonos en la primera unción. Porque el texto que leímos dice, tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Pregunto, ¿y cuando se agarraba con los osos y los leones, estaba Dios con él? Sí. ¿Y cuando se agarró con Goliat, también estaba Dios con él? Entonces, ¿qué significa esto? Significa
una nueva etapa de visitación del Espíritu. Significa un nuevo nivel de Dios, no nuestro, no que yo diga voy a pasar a otro nivel. No, usted no puede pasar a nada en lo espiritual. No podemos pasar nada si Él no lo aprueba y si Él no envía su unción sobre su vida. Y entonces lo pasan a otro nivel a David, el que ya cantaba coros, el que alababa con las ovejas, el que peleaba con osos, el que peleaba con leones, el que peleó contra Goliat y le dijo: tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, eso quiere decir que David llevaba la presencia de Dios ahí con él. Pero ahora lo ungen y le dan una unción especial, sobrenatural, donde Dios se va a mover de una manera mayor en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque es probable, usted y yo ya tenemos a Cristo en el corazón, somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Ya tenemos a Cristo en el corazón, ya tenemos al Espíritu Santo en el corazón. ¿Qué nos hará falta? ¿Qué nos hará falta? Unciones de Dios, encuentros con el Espíritu de Dios, pues vaya, encuentros donde Dios haga cosas espirituales y sobrenaturales en nuestra vida, que nadie más las puede hacer más que el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, aquí viene algo tremendo. Viene algo tremendo aquí, porque a este punto lo ungen. ¿Y para qué lo ungieron, hermano? Aleluya. ¿Para qué lo ungieron? Para rey de Israel. ¿Pero lo pusieron como rey? No. Lo ungieron. Samuel ¿quién era el que ungía reyes en aquel tiempo? Samuel. Estuvo el profeta, estuvo el aceite, estuvo Dios, pero solo era el inicio de una nueva etapa. Y esta parte es interesante, porque mucha gente no entiende que las unciones de Dios son progresivas y pueden ser más de una, no solo una. Quizá, obviamente David quedó entendido que había sido ungido para hacer ¿qué? Para ser rey, pero no le dieron el reino. Entonces David entró en una etapa mayor con Dios, en una etapa espiritual mayor con Dios, pero sin el reino. Y eso es parte de la preparación de nuestra vida. Aprender a esperar el tiempo de Dios. De repente el Señor puede hablarte y puede decirte: el Señor, dice el Señor, te va a usar en esto y esto y esto y esto. Y ya. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a predicar? No, espérate. Hay que esperarse. Porque quizás ahí te ungieron para lo que Dios va a hacer más adelante. Pero hay gente desesperada. Aleluya. Por eso es que de repente quizás la unción que vino, la palabra que vino, no tuvo que ver con el llamamiento de algún trabajo que uno va a hacer, tuvo que ver con alguna promesa de Dios. Así dice el Señor: yo me voy a encargar de tu esposo va a ser fulano, va a ser tal cosa y esto, y yo me voy a encargar de tus hijos, y yo voy a hacer. Y uno dice: ya estuvo. Y pasa 6 meses, pasa un año, y uno dice: ¿y dónde está lo que Dios me dijo? Es que hay que esperar. Aquella solo fue una unción para esperar
para esperar una temporada. ¿Cuántos dicen amén? Vaya. En esa temporada de David, ¿sabe qué más pasó? Ya está ungido, pero no rey todavía. En ese tiempo lo llevaron a la casa del rey, lo llevaron a, ¿cómo se llama esto? Espérame. Lo llevaron a prepararse espiritualmente para otras cosas, para otros niveles de Dios. Entonces, pero la parte más importante es saber esperar en las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, sigamos un poquito más. Segundo de Samuel, capítulo 2, verso 1. Segundo de Samuel, capítulo 2, verso 1, dice así. Después de esto ya pasaron años, David sigue peleando, sigue trabajando en la obra del Señor. David se volvió un guerrero. Ahora sí, se volvió un guerrero David. Ya sabía pelear batallas, ya no solamente con osos, ya no solo con leones. Peleó con gigantes, con varios gigantes, no solo uno. Peleó con varios gigantes. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 1 dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y le dijo: a Hebrón. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa. ¿De dónde dice, hermano? De Judá. Esta es la segunda unción. Fíjese, esta es la segunda unción. En la segunda unción ya hay un pueblo. El pueblo de Judá, de hecho, su pueblo natal, ¿verdad? Porque él era de Judea. Por eso le llaman el león de la tribu de Judá al Señor Jesucristo, porque David era de la tribu de Judá. Entonces, a este punto, David es ungido por segunda vez, y ahora sí ya le dan el reino, pero le dan el reino de una parte. No de todo Israel, solo de una parte. De una tribu. Recuerde usted que Israel eran 12 tribus. Y le dan a David de una tribu, de Judá. Ahora, aquí hay otra obra de Dios en la vida de David, porque lo sube de nivel, pero no le da todo. Le da una parte del trabajo profético que le habían dado. Le habían dicho que iba a ser rey, pero le dan una parte nada más ahorita de Judá. Y esto nos enseña, hermano, que el Señor, en el desarrollo de nuestra vida y en el desarrollo de nuestro crecimiento, nos va a ir dando poco a poco el trabajo que vamos a ir desarrollando. Porque el que es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. Muchas veces la gente quiere que lo pongan de un solo arriba, y no se puede. Lo van probando si uno es fiel en lo poco. ¿Me estoy dando a entender, hermana? Porque el que es fiel en lo poco va a ser bueno en lo mucho, porque ya se desarrolló. No le, ¿cómo podríamos decir? No lo marea el éxito y no le cambia el carácter. Quiere ver un mal jefe, hermano. Es un jefe que no estaba preparado, pero que lo pusieron como jefe. Y ahí uno ve un mal jefe.
Porque el mal jefe quiere mandar, ordenar, recriminar, doblarle el brazo, y es un mal jefe. Porque lo que quiere mostrar es que tiene poder para hacer lo que él quiere. El líder y el llamado de Dios no muestra lo que puede hacer, enseña cómo hacer las cosas. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces aquí el producto del liderazgo que David había hecho, hermano, en las batallas, hicieron que el pueblo de Judá lo reconociera y dijeran: sí, David tiene de Dios, David es rey. Y sí, no, oiga esto, el que lo haya ungido Judá no significa que es el pueblo el que pone al rey. El que pone al rey es Dios. Lo reconocen es otra cosa. Reconocer lo que Dios tiene en la vida de alguien no es ponerlo, no es levantarlo, es reconocer lo que tiene de Dios una persona. Y eso es lo que está haciendo Judá. Reconocer que David era un hombre valiente, era un hombre valeroso, y que además ya habían sabido, ya habían oído de que David había sido ungido como rey hace tiempo por Samuel, pero ahora ellos lo reconocen, lo entienden y lo reciben. Amén, hermanos. Mire, hermano, cuando usted empieza a crecer espiritualmente, la gente empieza a reconocer lo que Dios tiene en su vida. La gente empieza a verlo y empieza a reconocerlo y empieza a ver que tiene de Dios, que tiene dones de Dios, que tiene liderazgo de Dios, que ha crecido en Dios, que se ha formado bajo los pies de Dios. Ya no es necesario uno catapultarse, ya no es necesario uno levantarse. No, es que cuando yo hago tal cosa todo me sale bien. De repente no. Es mejor que la gente lo diga y no que yo lo diga. Amén, hermano. David, fíjese, hermano, es interesante que en esta segunda unción David consultó a Dios y le dijo: Señor, ¿subiré yo a alguna de las ciudades? ¿A dónde tengo que subir, Señor? Y Dios le dijo en el verso 1: y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Ve la importancia de la guianza de Dios, de la dirección de Dios? Y fíjese que la palabra Hebrón significa amigo, significa alianza, comunidad. Eso es lo que significa Hebrón. Es interesante, ya va a ver que las dos unciones, la segunda y la tercera, se llevan a cabo ahí, en Hebrón. Las dos se llevan a cabo ahí. Pero vaya, quedémonos aquí un momentito. David está subiendo a la ciudad no para buscar el reconocimiento del pueblo. Está subiendo a Hebrón por mandato de Dios. Eso es importante. Eso es importante. Por guianza de Dios. En el desarrollo de nuestro crecimiento, oiga esto, hermano, en el desarrollo de nuestro crecimiento espiritual tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a discernir de parte de Dios. La palabra discernir significa a entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos está susurrando, qué es lo que Dios nos está hablando, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, quizás si lo aplicamos solo a nivel de liderazgo, usted podría decir: hermano, pero ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Mire, cuando piensa en cambiarse de trabajo, necesita guianza de Dios. Cuando necesita cambiarse
de estudio, de universidad, necesita guianza de Dios. Se va a cambiar de casa, de lugar, de estado. Pregúntele a Dios. Usted de repente le dice: Señor, subiré a tal parte. ¿Qué tal si Dios le dice no? ¿Qué cree usted que David hubiera dicho si Dios le dice no? Señor, subiré yo a una de las ciudades, y Dios le dijo: sube. Si se queda hasta ahí, ¿para dónde agarra? Pero siguió preguntando: Señor, ¿y a dónde subo? A Hebrón. ¿Y qué tal si Dios le dice: no, David, no es tiempo de subir, no es tiempo, no subas? Pero es que yo quiero. No subas. Pero es que yo siento. No subas. Hace un tiempo me llamó un hermano, no le voy a decir quién, ¿verdad? Pero un hermano entre obrero y pastor. Y el obrero me dijo: mire, hermano, yo siento que podemos abrir aquí, allá. Y ellos están trabajando muy bien en la iglesia, pero muy, muy bien. Y me preguntó: mire, yo quiero ir allá quiero ir a abrir y yo sentí del Señor que no era, fíjese. Yo lo sentí. Y le dije: mire, hermano, yo creo que no es el momento. Esperemos. Mejor esperemos que Dios nos dé la vía. Pero creo que no es el momento de abrir en otro lado ahorita, en aquella ciudad. Ahorita no. ¿Sabe qué hizo el hermano? Aleluya. No, hizo caso. Sí, no, usted pensó que no había hecho caso, ¿va? Usted se fue, el hermano se fue. No, ¿sabe qué fue lo que me impactó? Fue que me dijo: bueno, si no es el tiempo, no es el tiempo. Yo voy a esperar. Entendido, dije yo, entendido. Entonces, cuando sea el tiempo, va a entender el tiempo cuando es de salir. Entonces, hermano, eso no solo pasa a nivel de liderazgo, sino pasa a nivel de familias. Las familias tienen decisiones fuertes a veces que tomar, en cuestiones de trabajo, en cuestiones matrimoniales, en cuestión de hijos, en cuestiones de universidades, en cuestiones de traslados de hogares. Tienen decisiones fuertes que tomar. Si no son guiados por el Señor, hermano, allí es donde uno se frustra. Pero es que yo pensé que Dios iba conmigo. Él lo dejó ir, pero Él no fue. Porque Él no va donde Él no quiere, hermano. Amén. Sigamos un poquito más para seguir avanzando. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Voy a usar este versículo tomando en cuenta que David aún estaba en los laureles de su juventud. Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mucha gente da por sentado que por ser jóvenes se pueden equivocar mucho. Da por sentado eso. Dice: pero yo soy joven, tengo derecho a equivocarme. Sí, tiene derecho, pero no es necesario equivocarse. Si tiene la alianza de Dios, no es necesario. Y entonces Pablo nos prueba aquí que la juventud no es que nos están dando derecho para hacer lo malo, para equivocarnos o para tomar nuestras propias decisiones equivocadas. Y es que muchas veces piensan los jóvenes que equivocándose es como van a aprender. Hay gente que ni equivocándose aprende. Porque no se trata de solo hacer las cosas, se trata de ser guiados por Dios. Entonces Pablo
insiste a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Tu juventud no es sinónimo de fracaso. Tu juventud no es sinónimo de frustración. Tu juventud no es sinónimo de error. Tu juventud no es sinónimo de perder. No es sinónimo de eso. Tu juventud es sinónimo de ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. ¿Cómo se puede ser ejemplo? Si el Señor te unge, te va a hacer crecer. Aunque eres joven, aunque seas joven. Puedes tener la juventud de cualquier otro joven y decir, pero todos los jóvenes se equivocan. Sí, pero si tú tienes unción de Dios, no te vas a equivocar. Aleluya. Pero toda la gente hace lo mismo, hermano. Mire, todos los jóvenes hacen esto. Sí, pero si tú eres ungido de Dios, no tienes por qué seguir la corriente de toda la gente. No tienes que ser igual a todos los jóvenes. No tienes por qué. Si tienes unción de Dios, si tienes llamado de Dios, si Dios te escogió para ser su hijo y te está ungiendo Dios, no tienes por qué ser igual a los demás. Aleluya. ¿Me doy a entender, hermano? Y si no, ahí está la prueba. Pablo, un joven ya en el ministerio trabajando y con buen testimonio de Dios. Otro ejemplo, David. David fue llevado a Babilonia, donde había de todo para pecar, pero no se hizo babilónico. Sí, Daniel fue llevado a Babilonia, donde había todo para pecar, pero no se hizo él babilónico. Siguió siendo hijo de Dios, judío, respetable, un representante digno del principado de Israel, que desde la entrada a la ciudad del pecado, Babilonia, de entrada dijo, y procuró y propuso Dios, es Daniel capítulo 1 verso 8, y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? ¿Por qué David propuso eso? Porque era hijo de Dios, porque era ungido de Dios, era escogido de Dios. No tenía que hacer lo que los demás hacían. Los demás que llevaron, hermano, allá andaban en el gran baile. Allá andaban con su cigarrote. Allá andaban con la copa de vino y con la copa de licor. Allá andaban haciendo de todo. Sí, pero Daniel no. ¿Por qué? Porque era ungido. Porque era escogido de Dios. Y fue diferente a los demás. Otro ejemplo. Esther. ¿A dónde vivía Esther, hermano? ¿Se acuerda usted? ¿Cómo se llamaba el reino? Azusa, donde llegó a ser reina. Pero ella era judía y se guardó para Dios y fue bien instruida por su tío Mardoqueo, que le cambió el nombre a Esther para que no supieran que era judía, ¿va? Pero no se volvió pecadora como las demás. No andaba bailando para acá y bailando para allá. No andaba en eso. Se guardó para Dios. Se guardó. Y por guardarse para Dios es que Dios la exaltó hasta lo alto. Llegó a ser la reina después de Basti. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted de la historia? Entonces, sí se puede.
Sí se puede ser un joven diferente, con unción de Dios, guiado por el Espíritu. Sí se puede. Ahí está David. Vaya, ya voy a terminar, pero me falta una unción. Terminemos la tercera unción, ¿verdad? Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 3 al 4. En la segunda unción ya le dieron reino a David, pero era el reino de Judea, nada más. No, hermano, no se sienta mal que el Señor te dé una parte primero, que te dé una posición primero dentro del reino. Y quizás esa posición no refleja todo lo que vas a llegar a ser, solo refleja una parte. Pero Dios está probando tu fidelidad. Si eres fiel en lo poco, serás llevado a lo mucho. Después de muchos años y de batallas, fíjese, hermano, ¿sabe con quién batalló? Ahorita le digo. Leo segundo de Samuel, capítulo 5, versos 3 y 4. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, ya no sobre Judá, sobre Israel. Era David de 30 años. ¿Le suena a esos 30 años, hermano? ¿Le suena? De 30 años era el Señor cuando entró en el ministerio. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años sobre todo Israel y Judá. Aquí tenemos una tercera unción. Ahora, después de años de guerra, fíjese, hermano, porque si usted lee el capítulo, todo el segundo libro de Samuel, y desde que lo unge el de rey en Judá, sus hermanos israelitas empezaron a pelear con él. Empezaron a pelear con él, con David. Porque allá en el otro lado, usted va a ver en la historia, si lee la historia de Israel, Israel después de Salomón tuvo dos reinos: el reino de Judea y el reino de Israel. Se dividió, fíjese, se dividió después. Pero aquí, después de Saúl, el reino también se dividió en dos: en Judea e Israel. Y en el área de Israel trajeron un hijo de Saúl para ponerlo por rey. Isboset me parece que se llama. Ahí lo busca usted en la Biblia. Isboset. Y lo pusieron en Israel al rey Isboset, y en Judá al rey David. Y estos dos reinos empezaron a pelear entre hermanos. Empezaron a pelear. David no quería pelear con ellos, pero Israel sí. Es bien común, ojo con lo que voy a decir, es bien común que cuando el Señor te empieza a levantar, algunos se van a pelear contigo. Aleluya. Alguna gente se va a pelear contigo. Cuando Dios te empieza a levantar, alguna gente se va a pelear contigo. ¿Y por qué lo ponen a ese y solo a ese? ¿Y por qué a mí no? Se van a empezar a pelear. Porque Dios los bendice a aquellos y a mí no me bendice. Se van a poner a pelear. Pero al final, aquellos lograron ver también que David había sido llamado por Dios para ser rey de Israel. Y entonces aquí se cumple lo que decíamos al principio: el que es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. Amén. Amén, hermano. Vuelvo a usar la palabra Hebrón, porque en el versículo que leímos, el 5:3, dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos. Esta parte me interesa. Fíjese que solo hasta que uno ha crecido espiritualmente
es que aprende a hacer pactos de paz con la gente. Cuando uno no ha crecido, se vuelve peleonero uno. Se vuelve peleonero. Anda peleando. O con razón, David tenía razón para estar enojado con Israel. Quiero que note esto. David tenía razón en estar enojado o en poder estar enojado con Israel. ¿Por qué? Porque Israel no lo reconoció como rey, pero ya lo había reconocido Dios. ¿No le parece? Ya lo había reconocido Dios. Ya lo había reconocido Samuel. Y ya lo había reconocido Judá. Israel no quiere todavía. ¿Qué hubiera hecho el rey David? Enojado, bravo. Pues se hubiera peleado con ellos. Les voy a enseñar. Déjeme pensar. Si David hubiera estado en la carne en ese momento, hubiera dicho: les voy a enseñar que yo soy el guerrero, que el que llevaba a Israel a las victorias, el que venció a Goliat y a un montón de gigantes. Les voy a enseñar que contra mí no van a poder. Pero no se peleó con ellos. Aprendió. En el crecimiento aprende uno, hermano, a dejar las armas en el suelo delante de Dios y no andarse peleando con los hermanos. Los que no entienden el crecimiento lo entenderán mañana cuando Dios se los haga ver. Cuando uno está en la carne, uno se pelea y además, hermano, además de alterarse, quiere uno defenderse. Pero es que mire lo que están diciendo, hermano. Mire que dijeron que no sé qué. Mire que dijeron esto de mí. No, tranquilo, tranquilo. No se defienda. Aprendamos a tener paz. Porque parte del crecimiento es aprender a sobrellevarnos los unos a los otros. Parte del crecimiento es que nuestro corazón aprenda a soportar y a sobrellevar a nuestros hermanos en Cristo, hasta que podamos hacer la paz con ellos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Termino. Póngase de pie porque si no, no termino. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 2 al 3. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 2 al 3. ¿Ve usted las etapas de crecimiento de David? Son diferentes. Allá está en la montaña, lo están preparando para matar osos y leones, pero ni siquiera lo han ungido. Lo ungen la primera vez, Samuel lo unge y dice: ahora ya soy rey. Sí, pero no le dan nada todavía. No le dan reino. Le dan reino hasta años después con Judá, pero no se lo dan todo. Le dan una parte para probar la fidelidad. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 2 dice: y dijo David a toda la asamblea de Israel, ahora ya es rey de Israel: si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades, ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca del pacto de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Oiga este nivel de crecimiento. Ahora David está pensando en todos sus hermanos que han quedado esparcidos por muchos lugares. Cuando uno crece,
ya no piensa solo en uno, piensa en los demás. Eso es señal de que hemos crecido. Ya no piensa en uno, piensa en todos los que necesitan algo de Dios. Hay que mandarlos a traer. No es bueno que estén lejos, acérquense. Pero además de eso, les dice: hermanos, miren, si les parece bien, traigamos el arca del pacto. ¿Usted recuerda qué era el arca del pacto? La presencia de Dios. ¿Tenía David la presencia de Dios o no? Pero mandar a traer el arca es como decir: necesitamos la presencia plena de Dios. Necesitamos la plenitud de la presencia. Cuando uno crece, anhela estar en la presencia de Dios. Cuando uno crece, ya no necesita que le estén llamando por teléfono. ¿Va a venir, hermano? ¿Va a venir a la iglesia? No, ya no. Cuando uno crece, sabe que sin la presencia de Dios no somos nada. Un día en tus atrios, dijo David, ¿se acuerda? Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. ¿Cuánto amaba la presencia de Dios David? Se conoce a David como el dulce cantor de Israel, y se conoce a David como el hombre que amó tanto a Dios que mandó a traer el arca del pacto hasta su propia casa, como diciendo: yo no quiero ser adorador de Dios solo en el templo, quiero ser adorador de Dios en mi casa también. Ese es uno que ha crecido. Es uno que sale de las puertas de la iglesia, se va, pero no deja a Dios aquí. Dios se va con él. Y llega a la casa no a pelear, no a discutir, no a entrar en pleitos, no a entrar en luchas. No. La presencia de Dios está ahí para adorar, para bendecir, para que nos llene, para que nos transforme. Por eso necesitamos ser ungidos de Dios, para no ser solo los que están en la montaña con experiencia de capacitación, sino llegar a ser la plenitud de lo que Dios quiere realizar en nuestra vida. Hasta el día de hoy, Jerusalén se conoce como la ciudad de David. El monte de Sión se conoce como el lugar de habitación de Dios. Hasta el día de hoy. ¿Quién no conoce de David, hermano? Por sus hazañas, por sus luchas, por sus batallas, por las cosas buenas. Sí, pecó también. Sí, hermano. Sí, falló un montón de veces. Sin embargo, Dios le dijo a David: yo le he jurado que de su casa siempre habrá rey perpetuamente de la casa de David. Dios le hizo una promesa, y la promesa es que toda la generación de las generaciones de David siempre va a haber rey para Dios, como diciéndole: tus hijos nunca se van a perder. Tus hijos, aunque anden desviados, yo los voy a traer a mi casa, porque juró Dios a David, le prometió que sus hijos no se iban a perder. ¿Cómo lo logró David? Porque creció y amaba su presencia. Cierra tus ojos un momento. No sé por dónde va la unción que Dios te haya dado, pero si necesitas que Dios te pueda ungir, hoy es una buena oportunidad para hacerlo. Véngase conmigo, adelante. Venga.
Venga a buscar esa unción de Dios. Usted y Dios, nada más. Usted y el Señor, véngase. Aleluya. Véngase a buscar la presencia de Dios. Venga a decirle, aquí estoy, Señor. Jóvenes, no tienes por qué ser igual a todos los jóvenes. Si eres escogido, puedes ser diferente. Si eres ungido, puedes ser diferente. Aleluya. Oh, deja que Dios se mueva esta noche. Dios está aquí. Dios está aquí. Su presencia está aquí. Aleluya, Señor. Llénanos, Señor. Derrama de tu espíritu, Señor. Llénanos de tu presencia, Jesús. Oh, Ramamamaira, aquí te derevas, toquendo. Requetene más, toquenda. Habla, hermano, si tú ya tuviste la experiencia de hablar en lenguas, habla lenguas. Deja que Dios te ministre esta noche. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Aleluya. Oh, Ramamamaira Rabasoquendo. Y Riabamaira Ramasoque. Llena, Espíritu de Dios. Llena tu pueblo, Señor. Como en aquel tiempo, es el mismo Espíritu. Como el mismo Espíritu que llenó a David. Aleluya. Lléname, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor. Llena mi vida, llena mi vida. Deja que Dios derrame sobre ti hoy. Que derrame sobre ti de su presencia. Oh, aleluya. Y lléname, Señor. Señor, mira tu pueblo. Espíritu Santo, usa el aceite fresco. Usa el aceite fresco, Señor. Oh, lléname, lléname con tu presencia.
con tu presencia, Señor, lléname con tu espíritu. lléname, lléname Con tu palabra, Señor. Abre tu corazón. Abre tu corazón. lléname Deja que Dios te hable. con tu presencia, Oh, rebabamamasta que te rebasaira. con tu poder. Ribamasto. Lléname, Llénanos, Señor. tu amor. Aleluya. Aleluya. Oh, Lléname lléname con tu presencia. con tu presencia. Oramos. Lléname, Oramos lléname esta noche. con tu poder. Oramos. Lléname, lléname Oramos, Señor, por tu pueblo. tu amor. Aleluya. Aleluya. Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma. Aleluya. Oh, rebamamamas. Llena mi ser. Abra su corazón. Dios quiere llenarte. Dios quiere llenar tu vida Espíritu de Dios, con su presencia. llena mi vida, Con su espíritu. llena mi Aleluya. alma, Sí, mi Dios. llena Llena mi ser. Llena mi ser. oh, Lléname lléname con tu presencia. lléname, lléname Oh, rebamamamayararabarake. poder, lléname Levanta tus manos al cielo, hermano. con tu Levanta tus manos al Señor y deja que del Espíritu oh, venga una unción fresca sobre tu vida. con tu Que del cielo venga una unción fresca. lléname con tu poder, Aleluya. lléname, Oh, lléname. con tu amor. Lléname, Señor. Te bendecimos, Señor. Lléname con tu presencia, lléname Llena, 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 llena. con tu poder. Llena, Espíritu Santo. Lléname con tu amor. Allí en ese ambiente, allí en ese mover, deja que el Espíritu Santo se pasee sobre tu vida, se detenga su espíritu sobre ti. Él use su aceite y te unja con aceite fresco. Quizás tú eres como yo, el ignorado David, el hombre a quien todos han ignorado, la mujer a quien todas han ignorado.
como el David que estaba en la montaña olvidado, sin que nadie velara por él, sin que nadie se acordara de él. Pero Dios no se ha olvidado de ti. Y es que Dios usa lo que está olvidado. Dios usa lo que nadie cree en él. Dios usa al desechado, al perdido, al que estaba lejos, para que la gloria de Dios se manifieste y para que la grandeza de Dios solo sea de él. Escoge a los menospreciados. Escoge a lo vil y lo menospreciado. Para avergonzar a los sabios. Oh, bendito Salvador. Aleluya. Recibe de Dios, hermano. Dios está en este lugar. Dios se mueve. Recibe de Dios. Oh, recibe de Dios. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Porque aunque había sido olvidado, dice el Señor, porque aunque nadie te ha apreciado, mío eres, dice el Señor. Porque aunque todos te señalaban que no podías y no podrás, así dice el Señor, yo haré de ti una fuente que salte para vida eterna. Yo haré de ti un pozo inagotable que fluye agua de vida, para dar agua al sediento y al necesitado. Porque yo soy Jehová, dice el Señor, que uso lo vil y lo menospreciado, para que todos sepan que de mí viene la gloria y la honra. Por tanto, así dice el Señor, recuerda esta noche mis palabras, porque a David escogí yo para alabanza de mi gloria. Así dice el Señor, te escogí a ti para que seas alabanza de la gloria del Dios de los cielos. Nadie te tenga en poco, y aunque nadie te aprecie, dice el Señor, mío eres, porque yo pagué por ti en la cruz del Calvario, para mostrar mi honra y mi gloria sobre las personas, que vean la grandeza que yo haré sobre tu vida, dice el Señor. Aleluya. Levanta tus manos al Señor. Abre tu corazón un momento más. Abre tu corazón un momento más. Deja que Dios te llene. Aleluya. Aleluya. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Decimos una vez más. Aleluya. Oh, sí, Señor. Espíritu de Dios, Gracias, Señor. llena Que Dios llene tu vasija hoy. vida, Que Dios llene tu vaso. llena mi
Dios llene tu vaso de aceite. llena mi ser. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, Llénanos, Señor. llena mi ser. Aleluya. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Lléname, Señor. Gracias por tu presencia. Habla al corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Señor, enséñanos a oír tu voz. Enséñanos a discernir. Enséñanos a tomar dirección de tu Espíritu. Enséñanos a caminar como caminó Enoc. 300 años caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Enséñanos a caminar contigo. Enséñanos a caminar en el Espíritu y no en la carne. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por el aceite fresco que tú derramas en la vida de aquellos, Señor, que abren su corazón. Tú sabes a quienes llenas. Es tu Espíritu que Él reparte como tú quieres. Señor, gracias. Gracias te damos esta noche, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dígale, Señor, muchas gracias. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu bendición. Señor, oramos por todos aquellos que han pedido, Señor, sanidad en sus cuerpos. Señor, bendícelos. Señor, hay una lista grande de hermanos y hermanas que han pedido sanidad. Señor, yo las levanto delante de tu trono. Pon tu mano de poder, pon tu mano de sanidad. Por aquellos que necesitan restauración, por aquellas familias que necesitan salvación, por aquellas familias que necesitan apertura de negocios en su economía, por aquellos que están pidiendo, Señor, por las cortes, por su estatus legal. Señor, yo los bendigo en tu nombre, Señor, para que tú traigas a sus vidas, Señor, la respuesta de la cual ellos están clamando. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Le damos